Perspectivas latinoamericanas respecto del régimen de garantías mobiliarias. Asusta el tema por su hibridez, pero precisamente debe aclararse qué es lo que conjuga todo un sistema de garantías mobiliarias. Si hacemos un paralelo con la computación, y tenemos que el sistema conjuga hardware y software. De allí que el software sea una ley de garantías mobiliarias o un sistema de garantías mobiliarias y el hardware sea todo lo que va a ser de aplicación desde el organismo hasta los sistemas aplicativos del régimen. Las perspectivas a nivel latinoamericano me llevan a mí a analizar tres aspectos. Lo hecho hoy a nivel latinoamericano y lo que queda por hacer. El resultado de lo que se hizo, no necesariamente en Latinoamérica, sino en otros países, y el convencimiento que el sistema puede llevar para hacer de este una herramienta útil no solamente al país, sino a la tarea de todos nosotros. Y luego cerraré con algún pequeño comentario respecto de mi propio país. Respecto de lo hecho hasta hoy, podemos tomar en cuenta que México ha desarrollado el sistema, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica, República Dominicana, que lo han plasmado con distintas características, con distintos inconvenientes, con algunas alternativas, tratando de alguna manera insertar dentro de la estructura normativa del país lo que es la ley modelo de OEA. Como obra humana, porque el derecho es obra humana, aunque regule conducta humana, es perfectible, todo es perfectible. Hemos escuchado acá algunas críticas, algunos comentarios, que yo los considero bienvenidos porque sirven para mejorar el sistema en aquellos aspectos que realmente uno pudo no haberlos tenido en cuenta. En cuanto al resultado, yo creo que el resultado necesariamente va a ser un éxito. Mañana no, pero en el futuro lo va a ser. Canadá, Estados Unidos, Rumania tienen leyes de aplicación, normas de aplicación del sistema de garantías mobiliarias, y este tipo de reforma ha llevado a incrementar económicamente las operaciones crediticias, ha llevado a reducir riesgo crediticio y fundamentalmente ha llevado a un mejor control de deudores, que es el sujeto pasivo, digamos, del riesgo crediticio. Respecto del convencimiento, claro, somos todos abogados. Y el abogado, una de las cosas que suele rechazar, por lo menos en la mayoría, es cualquier innovación parece un pecado. O sea, si hay una innovación, si hay algo nuevo, yo le voy a buscar la crítica, el error, el defecto. De allí que es necesario una explicación adecuada de todo el sistema, cómo funciona, cuál es la utilidad, porque precisamente el convencimiento de los operadores de esta herramienta va a ser muy útil ya para el desarrollo económico del país y para un mejor manejo profesional. En ese sentido, la perspectiva que tiene el sistema de garantías mobiliarias es romper con la mentalidad profesional agarrada a lo tradicional,
muy apegadas a aspectos teóricos más que prácticos, sin olvidar lo que dije al comienzo. El sistema de garantías mobiliarias es un soft y un hard, y tenemos que saber combinar esto para sacar un resultado adecuado a nuestras necesidades, tanto en lo profesional como para el país. Ustedes van a decir, Muguillo habla mucho, pero poco se hace. Y sí, la verdad. Si yo pongo como ejemplo a mi país, recién lo comentábamos con el licenciado Picado, me hace acordar a la carrera de Fórmula 1 de Hockenheim. El Mercedes con Rosberg había ganado la calificación 1, la 2, la 3 y ahí salía en pole position. Se largó la carrera y no pasaron 200 metros y ya estaba cuarto. Bueno, esto es lo mismo para los países latinoamericanos y Argentina. Argentina durante mucho tiempo fue cabeza en muchas innovaciones legales, en muchos desarrollos de índole legal. En este aspecto, comienzos del siglo pasado, ya tenía la ley de prenda agraria. En la década del 40, la ley de prenda con registro. El Código de 1890 ya autorizaba la ejecución directa del acreedor en el caso de la prenda. El artículo 39 de la ley de prenda con registro habilitó la ejecución privada, en donde la intervención judicial estaba exclusivamente dedicada al secuestro de la cosa dada en garantía para entregársela al acreedor y que el acreedor la liquidara. Y hace 20 años que estamos luchando por incorporar este sistema y distintos intereses e interesados están poniendo trabas para el acceso de este sistema, que curiosamente, si cruzamos el río, ya está empezándose a desarrollar en Uruguay. O sea, en lo personal, como profesional de Argentina, veo que las perspectivas latinoamericanas son excelentes. No lo son a la luz de los interesados en mi país, pero son excelentes. Y creo que los que me acompañan en la mesa podrán definir exactamente y concretamente cuán excelentes son estas perspectivas. Me parece que alguno de ellos no vio la carrera de Fórmula 1. Bueno, como va a ser un conversatorio, más que todo va a consistir en que ellos van a conversar un poquito del tema, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra a doña Elsa Ayala. Muchas gracias. Bueno, ya que nos hizo el favor, don Roberto, de establecer el marco de la plática, yo lo que les puedo comentar en torno a esto es que ha sido un camino complicado desde el punto de vista de las mejoras que se han hecho de entrada en México, por ejemplo. Ha sido un cambio permanente, es decir, nosotros las reformas y la implementación y el cambio de paradigma y el estar luchando el día a día por que se entienda este sistema como tal de garantías mobiliarias viene desde el 2009, nuestra primera reforma es en 2009, todavía el año pasado tuvimos reforma, entonces si ven es un cambio constante. México, por ejemplo, le apostó a ir como paso a paso, no hizo un cambio sustancial, sino que fue incluyendo algunas figuras, perfeccionando algunas figuras, adaptándolos un poco a la realidad que había en el país, pero a la demanda y a la realidad que tenían las empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces esto ha ido permitiendo que las cosas empiecen a fluir. Yo les platicaba ayer que todavía hay un reto bien grande. Nosotros ahorita estamos en un proceso constante de capacitación
con los jueces. O sea, yo les puedo decir que son muy pocos los jueces que actualmente en México conocen, siquiera saben de la existencia del registro de garantías mobiliarias, cuando es una herramienta fundamental en la toma de decisiones de lo que hacen día a día, por ejemplo. Más allá, imagínense lo grave que la última reforma del año pasado ya les establece obligaciones de inscripción de los embargos, por ejemplo, que hagan. Y los jueces no lo hacen, ¿no? Porque ni siquiera saben que tienen esa obligación. Entonces, ese es un reto importante. Y de nuevo, sí me parece que es un trabajo que hay que ir generando constantemente. Y también en esa perspectiva es la importancia de apoyarnos entre nuestros países latinoamericanos. Al final nuestras realidades son muy similares, nuestras necesidades son similares. La mayoría de nuestros países viven de las pymes, ¿no? El contexto de nuestros países es muy distinto al contexto de los países europeos. Yo lo veo en las reuniones de UNCITRAL, en donde las discusiones se dan, les puedo decir, son discusiones bizantinas, eternas, teóricas, jurídicas, para generar una ley modelo. Hace, creo que un par de semanas, se aprobó la ley modelo de UNCITRAL de garantías mobiliarias. Y bueno, fue un reto impresionante, llevaban no sé cuántos años ya trabajando en esa ley. Pero la ley modelo son 3 tomos de este tamaño de la ley modelo. Yo quiero ver cómo vamos a hacer para implementar eso. O sea, a veces tenemos que ser más prácticos, a veces nos perdemos en discusiones o en conceptos jurídicos que es imposible aterrizar en distintas realidades. Entonces, la apuesta que nosotros hacemos a nivel internacional es justo eso: adaptémonos a las realidades, a las experiencias que cada uno está viviendo, compartamos, apoyémonos, y entonces sí, como región, podemos ir generando un bloque económico mucho más sostenido, ¿no? El trabajo constante es con las instituciones financieras, con las autoridades, con los jueces, pero sobre todo con las empresas. Las empresas no saben que tienen una opción. Los bancos no generan productos específicos enfocados para estas empresas bajo este concepto. Las autoridades, pues lo primero que tienen que hacer es tener estos marcos fundamentales, es decir, leyes constantes, leyes permanentes que permitan dar seguridad jurídica y utilizar las plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas son solo las herramientas donde se refleja, pero no nos van a solucionar tampoco el 100% de las cuestiones, y tenemos que aprender a verlo así. Fíjense que en México pasa una cosa bien curiosa. No sé por qué, carambas, parece que todas las plataformas tecnológicas las desarrollaron los abogados y los abogados al revés, ¿no? Lo que tenían que hacer los abogados hicieron las plataformas y las leyes las hicieron los informáticos, porque ahora se desarrollan las plataformas y entonces hay que adecuarnos a lo que la plataforma puede hacer. Y ayer lo veía justo en la explicación que se hacía de los sistemas, ¿no? Es que el sistema solo te permite que tengas un campo en donde, no, a ver, pues si se requiere se cambia, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que ir trabajando y que sí nos van a dar un sustento mucho más fuerte de lo que es un sistema de garantías. Sí necesitamos la participación de todos. Al final me parece que también muchos de los trabajos que se han hecho en materia de garantías se han desarrollado solo en la parte académica, es decir, solo los académicos han participado en esto y entonces perdemos mucho el contexto, ¿no? de las necesidades reales de las empresas. Entonces es también importante que en todo este esquema esté participando el sector privado, esté participando la academia en su justo valor, en su justa dimensión. El Poder Judicial, porque al final ellos lo van a aplicar. Si no se hace una consulta al Poder Judicial antes de emitir una reforma importante, pues entonces ya perdimos una área de oportunidad. Es un trabajo en grupo y es un trabajo que alguien tiene que liderar. Y eso creo que en nuestros países es algo que no se ha dado mucho. Por lo menos yo lo que he tenido oportunidad de ver cuando vamos a los países es que alguien se puso muy creativo, se le ocurrió agarrar la ley modelo y decir, la voy a implementar, a ver, ¿no? Y se ponen a hacer un proyecto que no rebotaron con nadie, que no validaron con nadie, que no está adaptado a las necesidades reales del país.
Y entonces vamos teniendo estos ensayos pues malos, ¿no? Tenemos algunos países que ya habían avanzado mucho y ahí van de regreso, ¿no? Y por eso sí es importante generar como esta red de colaboración, me parece, es lo más rescatable al final de todo el esfuerzo que estamos haciendo como países de Latinoamérica. Bueno, de parte mía, lo que hablábamos ahora antes de comenzar el conversatorio es que íbamos a tratar de dar una visión de las cuestiones que están pasando en Latinoamérica y en algunos otros países y obviamente tomando en consideración los elementos que nos decía Roberto al inicio de esta mesa. Si ustedes toman en consideración históricamente, digamos, el primer país que hace una reforma sobre este tema es Perú. Y la ley de Perú no funcionó. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, no funcionó porque trataron de implementar un sistema no siguiendo los principios que el sistema tenía y tratando de hacer una adecuación a otro sistema que no aplica. Entonces, generaron una ley, generaron un registro y pasaron los años y la figura no se desarrolló. Otros países desarrollaron una buena ley con problemas en sus registros. Entre ellos podríamos estar hablando en el caso de Guatemala, en el asunto de la inscripción, el costo de inscripción. Y así se fueron generando una serie de proyectos en América Latina. Entonces, cuando nosotros hemos estado trabajando en diferentes países viendo el tema de garantías mobiliarias, mucha gente nos pregunta cuál es la ley que tenemos que ver o cuál es la ley que no tenemos que ver. Y yo digo, tienen que verlas todas, porque las realidades son realidades que se aplican a todos los sistemas, pero hay leyes que van y siguen más esos principios y hacen que realmente la figura se vuelva funcional. Leyes interesantes que tenemos en este momento, la ley de Colombia es un buen ejemplo de una ley que está funcionando bien, tiene movimiento, se están dando eventualmente la apertura de créditos, se está viendo la reacción de los bancos, se está viendo el incremento eventualmente del uso de la figura de los bienes muebles. Y es un caso, digamos, que puede ser un caso que vale la pena estudiarlo, llevarlo de la mano, ver las reacciones que se están dando. Sin contar, ¿verdad?, países que ya comenzaron a funcionar. O sea, digamos, en el área centroamericana ustedes tienen Guatemala, tienen El Salvador, tienen Honduras, tienen Costa Rica. Y de esas leyes de Guatemala funciona muy bien, excepto el asunto registral, y ya está a punto de corregirse toda esa situación en un proyecto de ley que muy pronto va a pasar y va a poner realmente en movimiento ese asunto. Honduras funciona bien, o sea, está funcionando bien el registro, está funcionando bien la ley, ¿verdad? Costa Rica ya tenemos un año, ahí va funcionando, entiendo que se están dando bastantes inscripciones. Y si habláramos de casos en Costa Rica en la vida profesional, yo les digo, o sea, yo he visto, por ejemplo, la apertura de créditos con garantías mobiliarias que antes no se utilizaban y lo he visto directamente en nuestra oficina. O sea, un ejemplo que puedo poner aquí es la apertura que se hizo al sector palmero del sur, ¿verdad?, a través de la cooperativa de Copeagrupal, donde se les otorgaron $2 millones, donde la garantía mobiliaria que se está dando a todo el sector palmero, los pequeños palmicultores, estamos hablando de las cosechas futuras que tienen sobre sus cosechas con un contrato de garantías mobiliarias y de ejecución en esa zona. Y esa gente antes no tenía el acceso a ese tipo de préstamos si no hubiera sido a través de una hipoteca y un banco que se ponía ese tipo de bien en garantía porque los bancos no estaban ayudando en ese sentido. Entonces, yo creo que vale la pena tomar en consideración eso, y yo me permito meterme un poquito, digamos, en el caso de México, que es un caso que estamos estudiando ahorita para desarrollar en México. México es un caso interesantísimo. O
O sea, porque México no tiene una ley de garantías mobiliarias. O sea, México no tiene un sistema de garantías mobiliarias. México lo que tiene es una prenda evolucionada. Entonces, cuando ustedes llegan a México, México es, y lo podemos ver así, es como el que está en el medio entre el sistema de garantías mobiliarias y el régimen de prenda. ¿Y por qué es el que está en medio? Porque México tiene una prenda que no es la prenda que nosotros conocemos, sino que es una prenda que tiene principios de garantías mobiliarias con principios de prenda. O sea que está los dos sistemas tratando de funcionar bajo una ley de romano-germánica o de descendencia romana-germánica, en donde se encuentran, por ejemplo, cosas tan interesantes como, por ejemplo, que se da la posibilidad de que se dé una descripción genérica de la garantía prendaria. Y ustedes dicen, o sea, y ahí ya choca con el sistema de prenda tradicional y de repente le comienzan a introducir una serie de principios de garantías mobiliarias y hay principios que la prenda tiene que van en contra de los principios de la ley de garantías mobiliarias. Entonces México es un caso muy, muy interesante que está migrando, podemos decirlo así, a la incorporación de un sistema, de una ley de garantías mobiliarias, y está generando su ley de garantías mobiliarias para eliminar todo lo que es el sistema de prenda que conocemos en este momento. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando algo que definitivamente la gente no tiene que perder la perspectiva de que el mundo de la prenda tradicional que nosotros conocimos cuando estudiamos Derecho ya dejó de existir. Y si nosotros no aceptamos esa figura, nosotros no aceptamos esa situación, estamos destinados a perder la carrera que don Roberto nos decía al inicio de su exposición, porque el que no entienda esa situación, no entiende que el comercio mundial se está orientando hacia otra figura que no es la prenda. La apertura del crédito, el manejo del crédito, la funcionalidad del crédito cuando tenemos garantías mobiliarias no puede seguir sujeto a una prenda rígida, no puede seguir sujeto a una prenda total y absolutamente formalista y no puede seguir sujeto a lo que nosotros consideramos como lo que es la garantía real, mobiliaria, tradicional que hemos conocido. Y yo sigo aquí y pongo el tema en discusión. En realidad, la celeridad de los negocios está llevando a este sistema. O sea, nosotros no podemos vivir, y voy a volver al caso argentino, con un régimen de prenda con registro, que si bien tiene sus bondades, es un régimen caduco. ¿Por qué? En primer lugar, porque requiere de un contrato con formulario especial regulado por la Dirección Nacional de Registro de Créditos Prendarios, que debe hacerse por triplicado, que se ingresa por triplicado físicamente, que la ley dice que tengo registrada la prenda, voy a tener un certificado de prenda con registro, que en realidad no es un certificado de prenda con registro, sino que es una de las copias que se registra. Y por lo tanto, el registro de créditos prendarios, ¿qué es? Es un archivo de contratos que ha obligado a veces a mudar registros porque los pisos se hundían del peso de los papeles. Y el acreedor se lleva otros 2 papeles. Y termina, o sea, la bondad equiparable al sistema de la ley modelo radica en que si bien no tenemos una self-repossession, sí tenemos simplemente la actuación judicial en un lapso determinado de escasos días
que libra la orden de secuestro para hacerse de la cosa y el acreedor que la remate. Pero ese tema, me permito meterme, o sea, ¿por qué llegaron a eso? O sea, es que ahí es donde uno necesariamente se pone a ver, o sea, se llega a una ejecución extrajudicial, ¿por qué? Porque por una razón que recordábamos con un anterior presidente de acá del colegio. Yo pensé que hace 20 años había venido por acá y empezamos a hacer los números y me enteré que había venido acá a este colegio hace 30 años, en el 86. Y entre las cosas que discutimos en aquella época radicaba en la monstruosidad que era el Código de Comercio argentino, que permitía que el acreedor, Código de Comercio de 1860, modificado en 1890, y nada más, pero permitía ya al acreedor prendario: si yo tengo esto en prenda, no me pagó, lo vendo, lo liquido, con ciertas pautas, publicación por 10 días, por 3 días en un diario, etcétera. Pero ¿cómo? Es propiedad del deudor. ¿Eso es violar los derechos constitucionales? No, es ejecutar un contrato. Y el régimen de prenda con registro, ¿qué hizo? El régimen de prenda con registro facilitó al deudor a que se quedara con la cosa trabajando. Y al acreedor le cambió la cosa por un certificado. Entonces, ¿qué hace este sistema? Muy simple, le pide al juez que le cambie el certificado de nuevo por la cosa. Y el acreedor liquida. O sea, nosotros tuvimos esto en el año 46 con una simple intervención judicial. El juez lo único que hacía era una actividad auxiliar de entrega al acreedor y el acreedor liquidaba sin ningún tipo de problema. Bueno, en el caso de República Dominicana, cuando estamos haciendo la ley de garantías mobiliarias, ellos tienen una ley para vehículos. Y la ley que se inventó para básicamente es que se vende el vehículo y el vendedor del vehículo, la agencia de carros o la persona privada retiene el título. Entonces, para evitar que no digan que lo bajaron del vehículo y que eventualmente se dio una ejecución extrajudicial, entonces lo que dicen es mantener vamos a ponerle una pantalla legal, en el sentido de que como yo soy el dueño del vehículo y yo retengo el título, aunque se lo haya vendido una persona y el título no se lo traspaso hasta que no me lo pague, yo puedo ejercer eventualmente el acto de recobrar el vehículo si la persona no me lo paga. ¿Pero por qué la hicieron? Porque si no lo hacían, cuando iban a recoger el vehículo, como nos decía varias de las agencias de carros en República Dominicana, lo que recogemos son, ¿verdad?, el vehículo, el chasis, sin puertas, sin ventanas y sin nada. Entonces tuvieron que inventar una ley para generar una solución a un problema que la ley de garantías mobiliarias en forma clara lo soluciona, que es una ejecución rápida, una ejecución eficaz para el asunto del crédito. Entonces, es parte de lo que hablábamos, o sea, es parte de que el mundo actual no puede permitirse tener una rigidez como la que tenemos actualmente. Y vean ustedes, eso es en caso de bienes que son materiales. Pensemos en perecederos, pensemos en cosechas. Ustedes dan en cosecha una cosecha de fresas, de naranja, lo que ustedes quieran. Cuando ustedes llegan, si tienen que someter a subasta la cosecha para que la cosecha sea vendida, cuando llegan por las cosechas muy posiblemente no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque ya se pudrieron las naranjas, se pudrieron los bananos, se pudrieron las fresas. Pero justo ese es parte del tema, es decir, cuando tú haces una implementación de un mecanismo de garantías de todo este esquema, tienes que hacer muchas reformas paralelas. Mira, un caso muy simple que tenemos ahorita en México. Y tuvimos una reforma financiera muy importante el año pasado y entonces quien la hizo, que no consultó a nadie y que por eso yo les decía que es bien importante, decidió crear un registro paralelo, además del registro de garantías, un registro paralelo de certificados de depósito.
de los almacenes generales de depósito. Y entonces toda la mercancía que entra ahí se tiene que inscribir, pero el registro lo hicieron no solo como de certificados de depósito o de las garantías que caen bajo esos certificados, sino tenemos que registrar los almacenes, las bodegas, las mercancías, porque por un tema de control. O sea, el problema, y me parece que es un tema cultural, el problema es que cuando tenemos un problema de este tipo, lo único que hacemos es generar y generar y generar regulación, tratando de solventar algo que en realidad no lo está solventando de fondo, y entonces lo único que vamos generando son monstruos de leyes parchadas que no atienden realmente a los problemas y lo único que generan son más problemas. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que queremos hacer justo para evitar este problema que ya tenemos, pues es que los certificados de depósito sean electrónicos, y entonces tiene que ser una reforma en paralelo a la ley que estamos generando de garantías, donde tengan todo este tema, pero bueno, entonces volvamos los títulos de crédito electrónicos y tengamos entonces un portal transaccional y ayer se habla del factoraje, ¿no? Que tiene un esquema muy similar, o sea, lo que pasa es que el contexto y las realidades son muy distintos, y por eso yo decía, los sistemas informáticos al final son herramientas, y son herramientas que lo que te van a dar es certeza jurídica, pero para que eso suceda hay que empezar a crear en estos mecanismos, hay que empezar a crear en estas herramientas, y es ahí donde hay que romper paradigmas y hay que dejar de ser puristas, ¿no? Porque entonces tú le dices a un notario, ¿no?, que ya no necesito que me firme que a él le constó que el señor era Juan Pérez, y ya se están cortando las venas, y es ahí donde tenemos que empezar a hacer esos cambios, ¿no? Y nosotros como abogados también, porque pues a mí ya tampoco me conviene, porque ya no puedo hacer las chicanadas para alargar los juicios, para cobrar más, para llevar a mi cliente hasta al infinito, ¿no?, a llevar procedimientos judiciales eternos. No, tenemos que entrar en un contexto distinto, y ese es un tema, insisto, cultural, y además que venimos arrastrando una serie de disposiciones de los 1800, casi todos nuestros países, que por supuesto no tienen nada que ver con la realidad de nuestro país. O sea, yo les puedo decir que el Código de Comercio mexicano, primero es el más reformado, y creo que le quedan 2 capítulos de los 50 que tenía, ¿no? Porque ya todo lo fueron sacando, ya lo fueron anulando, ya lo fueron quitando, ya crearon otra ley. Entonces, vamos, ¿con qué instrumentos estamos viviendo? Yo introduzco un tema nuevo, a raíz de lo que dijo Elsa, y es el costo. O sea, la Ley de Garantías Mobiliarias tiene un elemento indispensable que es el elemento costo de constitución y de mantenimiento de la garantía. Cuando se estaba haciendo la ley de Costa Rica, por las razones que se hizo una separación entre los vehículos automotores y las demás garantías, y mi posición siempre fue, y siempre lo he dicho, eso va a terminar en el régimen de garantías mobiliarias. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo justifico a una agencia o a una persona común y corriente que un tractor que vale $60,000 me cuesta la inscripción de la garantía 6,000 colones, y si yo lo mantengo un vehículo que vale los mismos $60,000, tengo que pagarle X porcentaje de honorarios de notario, tengo que pagar honorarios registrales por el valor del vehículo, etcétera? Eso no tiene ninguna justificación. Pero no es solamente el registro, la justificación es la razón económica del asunto. Son costos que se le quitan eventualmente a la gente, y son costos que hacen que la economía se ponga en movimiento. Costa Rica, gracias a Dios, tiene un sistema bastante barato, 6,000 colones cuesta la inscripción inicial. ¿Cuántas garantías mobiliarias se han inscrito en Costa Rica? Miles de garantías hasta el momento de hoy. ¿Cuántas garantías mobiliarias se inscriben en Guatemala, por ejemplo? Mucho menos de miles al año. ¿Por qué? Por el costo del registro, el costo de la operación. Entonces, pongo una mesa a ver qué piensan ustedes, porque eso es en realidad uno de los elementos que ha hecho que los sistemas y las reformas en América Latina vengan a ser exitosas o no. Hay que tocar el botón. Hay 2 temas. Entender los principios del sistema. O sea, para el convencimiento del profesional hay que entender, obviamente, los principios del sistema. Y para que un país lo entienda,
tiene que haber campo suficiente en la realidad como para desarrollar. Los principios del sistema son clásicos, son básicos, son elementales. Oponibilidad, privilegio o preferencia y nuevas vías de ejecución, que no tenemos en los códigos de procedimientos normalmente. Estas tres cosas, ¿cómo le sirven al Estado? El sistema al Estado le sirve para generar más confianza y reducir riesgo crediticio. ¿Y por qué reducir riesgo crediticio? Por una razón. ¿Cómo calculo el riesgo crediticio? Con informes comerciales, con referencias. El sistema, al ser de nivel nacional y asentar todas las deudas que toma una persona, puede operar también como una base de datos de deudores. Con lo cual, si opera como base de datos de deudores, puedo llegar a entrar al sistema y preguntar, Juan Pérez, ¿cuántas garantías tiene otorgadas? 1, 5, ¿por cuánto? ¿Por 1.000 colones o 1.000.000 de colones? ¿Y qué es eso? Eso es analizar el riesgo crediticio de una persona. O sea, el sistema en realidad es útil a todos, a todo nivel, a nivel país, a nivel individual, a nivel profesional. Porque no me digan que acá los juicios se inician y se terminan en 12 meses. Argentina tampoco. Si yo no necesito de un juicio para terminar un problema de un cliente, ¿cuánto gano? Gano muchísimo. Aunque cobre menos, gano muchísimo. Porque no gasto tiempo en caminar tribunales, en ir a ver un expediente, en citar a un cliente, en recibirlo, en explicarle cómo se demoran los trámites. Tengo la posibilidad de llegar a hacer una ejecución casi directa hasta hacerla yo mismo. Entonces, si no comprendemos esto, si no sabemos utilizar esta herramienta que muchos países están desarrollando, no el mío, realmente yo me voy a mudar de país. Yo voy a acabar rapidísimo porque ya tenemos la otra mesa. Lo único que les puedo decir es que depende mucho la visión que se tenga de lo que queremos de las garantías. Por ejemplo, en México el registro depende de la autoridad y entonces es la autoridad la que absorbe el costo justo porque lo que quiere es, como política pública, pues promover que haya más empresas, que éstas permanezcan, que haya más dinero, que las empresas crezcan, que, vamos, es un tema de política pública. Y entonces el costo es totalmente aceptable para el gobierno mexicano. Cuando yo le dije, por ejemplo, a Colombia, oye, pues es que yo no cobro. Bueno, casi se infartan. ¿Por qué? Porque el registro lo opera la Cámara de Comercio, ¿no? Y entonces la Cámara de Comercio dice, no, ¿cómo no voy a cobrar? Pues si para mí es un servicio que es… Entonces, el problema es que ¿cómo lo estamos viendo, no? Lo estamos viendo como una política de Estado, lo estamos viendo como un negocio que van a operar cámaras de comercio, lo estamos viendo, ¿cómo lo estamos viendo? Y es ahí, creo, que donde está el quid del asunto. Gracias.